serie y hoy voy a hablar acerca de el yo, el ego. Hoy voy a hablar acerca del narcisismo. Así que te voy a pedir, por favor, esto nos va a costar mucho trabajo a todos y cada uno de nosotros, porque creo que hoy Dios nos va a pedir que le llevemos nuestra vida a la cruz del Calvario. Y creo que ese es un acto que tenemos que hacer todos los días. Fue lo que nos dijo Jesús, ¿no? Si alguien quiere ser mi discípulo, pues lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Lo segundo es tomar su cruz, y después de que haga eso, entonces puede seguirme. Y si nosotros nos consideramos discípulos y seguidores de Cristo, pues creo yo que el ser diligentes en llevar nuestra vida a la cruz todo el tiempo para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros es esencial. Así que hoy te voy a pedir que vayamos al libro de Romanos capítulo 7 y verso 21. ¿Hay alguien aquí que está listo para la palabra de Dios? Quinto y último ídolo, te lo prometo. Este es Romanos capítulo 7 y versículo 21. Leemos y dice así: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Es como Pablo tratando de ponerse filosófico, pero también de alguna manera es sumamente inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir estas palabras, ¿no? Y lo que está tratando de decir Pablo acá es que hay mucha oscuridad en la luz que él intenta seguir. Ahora, quiero que lo volvamos a leer, por favor. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de esta manera. Así como estás, cierra tus ojos bien rápido y oremos. Padre Santo, háblanos, háblanos, háblanos hoy, Dios. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Dios. Señor, que tu palabra sea, Señor, una semilla que se adentre profundamente en mi ser para que pueda echar fruto a la brevedad. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. El egocentrismo, hoy quiero hablarte un poco acerca de esto. El yo. El egocentrismo es un estilo de idolatría que es súper común, porque daña, porque nos hace esclavos, y lo más peligroso de todo es que nos roba la identidad. ¿Por qué nos roba la identidad? Bueno, porque Cristo debe de ser nuestra identidad. Nosotros debemos estar ligados a Él para que nuestra identidad sea restaurada. Recuerda que en el huerto del Edén, la idea de Dios era crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros perdimos esa imagen y esa semejanza. La humanidad perdió esa imagen y semejanza, perdió el modelo, no podía identificar dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. El hombre estaba extraviado en sus propios conocimientos, en sus propias opiniones. Pero de pronto en la historia aparece Jesús, y Jesús es el modelo perfecto de lo que es el bien y el mal. Jesús es el modelo perfecto del camino que cada uno debemos de seguir. Ahora, no que Jesús sea el mal, sino que Jesús con su santidad vino a apuntar a todo esto santo y empezó a marcar una brecha entre lo que era bueno y entre lo que era malo. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, podemos entender nuestra identidad. Por eso pasa muchísimo que cuando vienen personas a los pies de Cristo, vienen personas a los pies de Jesús, de pronto empiezan a descubrir aspectos en su vida, en su alma, en su corazón, en sus pensamientos que jamás habían descubierto, porque su identidad la habían desarrollado respecto a las cosas que ellos habían aprendido en su casa, ¿verdad? Con la gente con la que se juntaban, con la gente que había visto. Ellos empezaron a desarrollar una identidad aprendida y le habían estado siendo infieles a lo que Dios había puesto en cada uno de ellos. Ahora, cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice: esto es lo que tú eres. Cristo no nos quiere quitar nuestra identidad. Cristo no nos quiere hacer unas personas completamente distintas a lo que Él depositó en cada uno de nosotros. Cristo viene a quitar nuestro pecado, pero Él nos ama tal cual nos construyó. Entonces, esta increíble construcción es la que quiere Jesús darnos cuando lo conocemos a Él. Ahora,
el egocentrismo viene a nublar nuestra vista de ese tipo de cosas, porque la cultura de este mundo se reduce a que cada uno puede ser su propio Dios. Eso es lo que nos dice la cultura en este tiempo. Tú puedes ser quien tú quieras. Tú puedes adoptar la identidad que tú quieres. Tú puedes elegir lo que tú quieras porque tú eres soberano entre tus decisiones. ¿Qué es bueno y qué es malo? Se preguntan algunos filósofos. Esto es lo bueno y esto es lo malo para él. Pero tal vez para otra persona lo bueno y lo malo pueda representar algo completamente diferente. Entonces, entre lo que es bueno y lo que es malo hay una absoluta ambigüedad. Entre lo que es correcto y no es correcto, no hay palabras que lo puedan definir. Desgraciadamente eso es lo que está permeando en nuestra generación. Hay mucha confusión respecto a lo que es moral y lo que no lo es, respecto a lo que es ético y respecto a lo que no lo es. Hay total y absoluta confusión y escuchamos líderes de opinión en redes sociales, en la televisión, en el cine, en el arte, que plasman su trabajo, sus obras de arte y confunden más a las personas, y las personas empiezan a divagar respecto a lo que es bueno y a lo que no. ¿Qué otra cosa hay o qué otros aspectos es bueno recalcar en este culto al yo? Bueno, que esta cultura señala que el hombre es su trabajo, que su identidad está ligada a lo que ellos producen, y que el hombre, y cuando hablo del hombre hablo de la raza humana, es el centro de su propia vida. Entonces, es bien importante que lo entendamos, porque probablemente, y aunque esta era nos haga ver que yo puedo ser mi propio Dios, yo puedo decidir qué es lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo que yo soy lo que hago. En esta época necesitamos entender que el que nos dignifica y el que nos da identidad otra vez es Cristo, porque hay ocasiones en las que mi trabajo puede desgraciadamente no ser el mejor por la circunstancia que estoy viviendo, porque tal vez hay temporadas en mi vida de que lo que yo estoy haciendo no está en su mejor momento. Sin embargo, eso no me quita identidad. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? O sea, yo no soy mi trabajo. Es necesario que lo entendamos, porque eventualmente mis fuerzas para pastorear esta iglesia empezarán a decaer. Yo entiendo eso. O sea, yo entiendo que mi identidad no está anclada en ser pastor, porque tal vez el día de mañana por alguna situación adversa yo no pueda ser pastor. Pero yo entiendo que pastor no es mi identidad. Eso es algo que yo hago. Es una forma en la que yo le sirvo a otras personas. Creo que a través del llamado que Dios me dio, yo obviamente encuentro muchísima dignidad. Soy bendecido sirviéndole a nuestra congregación. Pero si el día de mañana yo dejo de ser pastor, yo tengo que entender que mi identidad no está anclada a la pastoral. Mi identidad es ser hijo del Dios eterno. Y no importa que hoy sea diseñador gráfico, o sea músico, o sea pastor, o sea doctor, o sea licenciado, o sea lo que tú seas en este momento. Eso es de verdad, pasa a un segundo término cuando entendemos que nuestra identidad no está marcada por lo que hacemos, está marcada por el sello de la sangre de Cristo en nuestra vida. Y con ese sello Él nos hizo hijos. A veces nosotros pensamos que todo lo que somos es simplemente lo que hacemos, que valemos por lo que producimos, que valemos por lo que pueden desarrollar nuestras manos, que valemos por lo que está en nuestro intelecto, que valemos simplemente por lo que podemos generar con nuestro talento. Y es importante que entendamos, familia, ese es el yo que hoy tenemos que derribar. Tenemos que entender que nuestra identidad es muchísimo más trascendental a simplemente una cultura que nos dice yo puedo decidir lo que es bueno y que es malo, y que es muchísimo más profundo que el simple hecho de que yo soy lo que mis manos puedan desarrollar. Y antes de pasar a los principios o a las tareas que quiero dejarte hoy, quiero decirte que hay dos cositas a las que como seres humanos en esta época estamos súper arraigados, y una de ellas es el hedonismo y la otra es el narcisismo. Entonces hoy quiero explicar un poquito cuáles son
las definiciones de ambos conceptos para que juntos podamos entenderlo y hablar el lenguaje de lo que esta cultura nos quiere transmitir. Mira, estas dos palabras son palabras griegas y no ha habido sobre la faz de la tierra una cultura que le haya edificado un culto al yo más grande que los griegos. Los griegos estaban enamorados de sí mismos. Los griegos hacían obras de arte donde elevaban el yo, hacían obras plásticas, ¿verdad? Increíbles, muy hermosas, detalladas. Hace poquito estuvimos en un museo donde vimos arte grecorromano y de verdad que el arte es hermoso. O sea, lo que ellos hicieron fue hermoso, pero la raíz de estas creaciones, en esa raíz está situado la hermosura de la persona, el yo en el centro de absolutamente todas las cosas. De hecho, los dioses que tenían los griegos eran la respuesta al yo totalmente. O sea, ellos anhelaban alguna cosa y se construían un Dios para que les pudiera servir ese Dios a sus necesidades. Ahora, dicho lo anterior, te explico primero que nada qué es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina moral que establece la satisfacción como un fin superior y que propone que este debe de ser nuestro objetivo en la vida. Entonces, el hedonismo es buscar la forma de satisfacerte por sobre todas las cosas. Es tratar de buscar siempre el beneficio personal, es tratar de buscar el deleite por sobre todas las cosas. Ahora, esto nos es muy familiar porque vemos que muchas personas en este tiempo buscan por sobre todas las cosas el deleite. ¿Verdad que eso es muy familiar? O sea, ellos trabajan y buscan por el deleite, se esfuerzan por el deleite. Ellos ven el trabajo como algo total y absolutamente transaccional, ¿verdad? Trabajo para poder obtener deleite. Hago cosas para que eventualmente esto me dé deleite. Y entonces aparece Jesús y Jesús nos dice, ok, tengan cuidado porque aunque el deleite es inherente del ser humano, aunque la satisfacción es inherente del ser humano, tenemos que entender que hay cosas buenas y hay cosas malas. El apóstol Pablo nos dijo en alguna ocasión en la palabra de Dios, todo me es lícito. Tú puedes hacer cualquier tipo de cosa, pero no todo te conviene. Y necesitamos entender eso. Todo te es lícito, pero no todo es conveniente para tu vida, para tu alma. No podemos reducir nuestro propósito como ser humano simplemente a obtener satisfacción. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? Y lo que sigue es el narcisismo. El narcisismo es un trastorno mental en el que las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia y una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Te dije hace un par de semanas cuando estuvimos hablando del dinero y hablábamos, la semana pasada estaba predicando un pastor de no me acuerdo cuál era su tema, pero dijo algo muy interesante. Dijo, hay veces a los morros alucines. ¿Alguien ha escuchado esa palabra de alucin? Yo no sabía exactamente a qué se refería, pero ya en el grupo Conexión ya me explicaban cuáles son los chavos alucines. Son los chavos que ellos no han trabajado por sus propios medios ciertas cosas y han recibido cosas de sus padres y andan en las camionetas y en los carros y acá y tirando rollo y así. Esos son los alucines. Yo no sabía ese contexto, pero dije, es que esto no es nuevo, pues. O sea, yo sé que lo vemos nuevo y lo vemos que la cultura del narco como que lo está exportando para todo el mundo, pero esto viene desde la época de los griegos. O sea, los griegos añoraban poder demostrar lo que no eran y lo que no tenían para que pudieran la gente reconocer su vida en todos los aspectos. Uno de ellos era Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey en el tiempo en el que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, Nabucodonosor fue un instrumento usado por Dios, la verdad,
y es muy fuerte lo que te voy a decir, pero fue un instrumento usado por Dios para castigar al pueblo de Israel. Entonces Dios lo levantó y toda la gloria que Nabucodonosor tuvo fue otorgada por Dios. A tal grado, este hombre tuvo tanta gloria, conquistó tanto territorio, que él empezó a pensar que todo lo que tenía era por sus esfuerzos. Ahora, en Daniel capítulo 4 versículo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel capítulo 4 versículo 30, si lo tenemos, equipo. Daniel 4:30, Daniel 4:30. Ahí está, perfecto, muy bien. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este es Nabucodonosor hablando. Y dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y cuando esta voz terminó de decir esto, el rey se volvió loco, se trastornó para siempre. Y dice la narración bíblica que salió del palacio y se empezaba a comportar como las bestias del campo, comía hierba como las bestias del campo, y se trastornó completamente, porque una persona que tiene una idea sobre sí mismo sobrevaluada empieza a tener de verdad una disociación de su propia realidad. Y hoy quiero darte algunos consejos de la palabra de Dios para que hoy podamos poner al yo en el lugar al que le corresponde, porque como cristianos sí podemos volvernos hedonistas, y como cristianos sí podemos volvernos narcisistas. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? Entonces hoy como iglesia quisiera que juntos lleváramos el yo a los pies de la cruz, a los pies de Cristo. Y el primer principio es este: Cristo es el punto de referencia de todas las cosas. Es el primer principio. Cristo es el punto de referencia de absolutamente todas las cosas. Jesús es el centro de absolutamente todo. Él es el único camino al Padre, y Jesús es el rostro de lo que es verdadero. Como te decía hace algunas semanas, lo único que cada uno de nosotros podemos tener como verdadero es a Jesús, su evangelio, su gloria y su verdad. Yo sé que hoy se pueden presentar delante de nosotros infinito número de verdades, pero nosotros podemos estar convencidos en que nuestra verdad no se ancla en principios ni ideas humanas. Hoy la verdad se ancla en la vida de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Él es el punto de referencia para absolutamente todas las cosas. Aquellos que buscamos que Dios sea el centro de nuestro corazón, empezamos a manifestar seguridad en absolutamente todas las cosas. Pero aquellos que buscan sacar a Dios como el centro de su vida empiezan a manifestar una falsa seguridad, y luego empiezan a manifestar desesperanza en cada una de las cosas. El yo, el humanismo, la existencia no pueden garantizarnos plenitud en ninguna de sus expresiones, familia. Es bien importante que entendamos que el narcisismo, el tener una concepción personal más alta de la que deberíamos de tener, de alguna manera como que nos deshumaniza. Empezamos a volvernos, Alex San Pedro dice que nos volvemos paralíticos emocionales. Y este es el grande riesgo de volvernos narcisistas. El grande riesgo de volvernos narcisistas es que nos volvemos incapaces de empatizar con la vida de otros. Acuérdate que el mandamiento más importante que Jesús nos dejó es amar a Dios primero que todo, pero el segundo más importante es amar a las personas. ¿Alguien me sigue, familia? Amar a Dios es lo más importante, pero el segundo más importante es amar a las personas. Y una persona narcisista es incapaz de amar a otras personas porque él se coloca en el centro de absolutamente todas las cosas. Y es importante que entendamos que nuestra vida debe de ser de verdad diseñada para servirnos los unos a los otros. No estamos en esta vida simplemente para encontrar placer para nosotros. El narcisista, si él puede salvar su pellejo, el narcisista miente, el narcisista
pisotea cabezas. El narcisista puede echar mentiras sobre el trabajo de otras personas porque él siente que es más importante que los demás, y es la cultura en la que vivimos hoy. ¿Cuántos hemos recibido en nuestros trabajos correos electrónicos de personas que se quieren salvar su pellejo, y de pronto pues nosotros nos llevan entre las patas, como se dice por ahí, ¿verdad? Y entonces decimos, caray, pues no le había ayudado yo a esta persona, no le había compartido yo mi lonche todos los días a este brother, qué loco, no lo había estado comprando café todos los días a este amigo. Pero el narcisista no ve esas cosas. El narcisista piensa que está en este mundo para servirse a sí mismo. El narcisista piensa que está en este mundo porque es la persona más importante, y sobre él no hay absolutamente nadie más importante. Por eso es bien necesario que entendamos que Jesús es el punto de referencia de todas las cosas. Jesús nos indica qué es lo que es bueno. Jesús nos indica qué es lo que es malo. Cuando estamos tentados a tratar de pisotear la cabeza de otras personas, debemos de ver a Jesús dando su vida por otras personas, y entenderemos que nuestro llamado principal es bendecir a otros, así como Jesús lo hizo. Entregar nuestra vida así como Jesús también se entregó. Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar a las personas a nuestro alrededor. Estoy leyendo un libro de Tim Keller. El libro se llama Toda buena obra, y en ese libro narra el autor una historia muy interesante. Él dice que en un trabajo una persona cuenta que uno de sus subordinados está en un problema muy tremendo, muy complicado, y la riega, ¿verdad? La riega en su trabajo, y dice que él ya estaba listo para que lo corrieran. Y entonces dice que su supervisor habla con la persona que está arriba de ellos, con los directores de la empresa, y se echa toda la responsabilidad. Y él dice, no pasa nada, la verdad es que yo fui el responsable. Y entonces esta persona atea completamente, se le queda viendo a su supervisor, y en privado le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te hiciste la culpa de todo eso? Y él le dice, yo lo hice porque Jesús echó la culpa por mí de mis pecados. Y entonces dice el autor que esta persona no entendía a Jesús, que esta persona no comprendía cómo funcionaba el evangelio, pero por el acto increíble de entrega de esta persona empezó a asistir a la iglesia y su vida empezó a ser transformada. Entonces es bien importante que entendamos que el narcisismo nos lleva a la total inseguridad, pero el entregarnos por otras personas apunta a todos hacia Jesús. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Qué increíble es este texto, ¿verdad? Todo, absolutamente todo es por Él, es de Él, es para Él. Y Romanos capítulo 12 versículo 16, un poquito más adelante, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Segundo principio, y está totalmente ligado con lo que te decía en el primero, nacimos para amar a otros. Es importante que entendamos que en esta historia, que en la historia de la humanidad, no somos los protagonistas. No somos tan autosuficientes como de pronto pudiéramos aparentar de dientes hacia afuera. No vinimos a esta tierra simplemente para obtener satisfacción y tampoco reconocimiento, aunque nos gusta cuando hay satisfacción en nuestra vida, nos gusta cuando tenemos reconocimiento en algunos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, no vinimos a esta tierra para ello. Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un viaje misionero junto con Bernabé y empezaron a sanar personas. Y sanaron un paralítico en Turquía, o lo que hoy conocemos como Turquía, en aquel entonces se llamaba Listra, y se empezó a correr el rumor de que dos hombres habían estado sanando personas. Y cuando ellos los vieron, según sus costumbres, ellos dijeron, es que este hombre, Pablo, es Júpiter, y este hombre, Bernabé, es Mercurio, son nuestros dioses romanos. Y dice que la gente empezó a arrodillarse ante Pablo y ante Bernabé por lo que ellos habían hecho. Ahora, nuestra carne, a nuestra carne le encanta el reconocimiento, ¿verdad que sí? O sea, a mi vida le gusta el reconocimiento. Mira, la neta yo siento chido cuando yo me bajo de aquí y alguien dice, hey,
predicaste con ganas, bro. Me llegó, mi carne siente bien eso. Esos halagos me hacen sentir bien, me dan cierto tipo de satisfacción. Pero luego recuerdo que mi vida no ha sido llamada a este lugar para recibir satisfacción. Y es necesario que entendamos esto, porque tú en tu vida tendrás un sinnúmero de aciertos, tendrás un sinnúmero de reconocimiento, porque eres bueno para lo que haces. ¿Alguien dice amén a eso? Dile a la persona que tienes a un lado: eres bueno en lo que haces. You're good, brother. Eres bueno en lo que haces. Como mamá, como papá, como hijo, como trabajador si trabajas para alguien, como empresario si eres un emprendedor, eres bueno en lo que haces. Si desarrollas un trabajo en tu iglesia local, que es esta, y si lo haces bien, va a haber muchos aciertos que tengas. Lo haces bien, Dios está contigo. Sin embargo, nuestro llamado no está en simplemente recibir satisfacción por los elogios que recibamos de otras personas. No fuimos llamados a eso. ¿Alguien me sigue, familia? O sea, ese no es nuestro llamado. Yo he tenido muy bonitas conversaciones con ustedes, y yo me atrevo a decir esto porque yo los conozco a la mayoría de ustedes, y yo sé que son bien buenos en lo que hacen. Y yo, cada que tenga oportunidad, yo voy a reconocer el gran trabajo que hacen. Siempre que tenemos a una persona nueva que sirve por primera vez en la habitación, lo celebramos y lo reconocemos porque hacemos las cosas bien. Pero es importante que entendamos que no nacimos para eso. Nuestro llamado trasciende nuestra satisfacción personal. Cuando Pablo y Bernabé reciben todos estos elogios y los empiezan a llamar por el nombre de sus dioses paganos, dice la Biblia que ellos rasgan sus vestiduras, se sacan de onda y aclaran las cosas. Ellos dicen: nosotros no somos dioses, nosotros le servimos al único y suficiente Dios. Lo que hacemos en este lugar es servir a otros porque amamos a otras personas. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? O sea, lo que hacemos en nuestro trabajo fuera de estas cuatro paredes nos sirve o está diseñado para servir a otros, para bendecir a otras personas. Lo que hacemos en este contexto de iglesia lo hacemos porque amamos a otras personas. No estamos aquí para satisfacer nuestros deseos personales, y no trabajamos allá afuera simplemente para obtener dinero, porque entonces qué vacía sería nuestra vida si simplemente trabajáramos por dinero. Servimos a otras personas porque amamos a la gente, porque lo que Jesús nos dijo es: lo primero es ama a Dios, y lo segundo es ama a tu prójimo, no con cualquier amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguien me sigue, familia? Romanos capítulo 12 versículo 15 es como el empujón que Pablo nos da respecto a nuestra actitud con otras personas. Dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero esto me encanta de la iglesia. Los que deberían de tener en su mente que nos servimos los unos a los otros más que cualquier otro ser sobre la faz de la tierra, somos la iglesia. La iglesia está constituida para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, para amar a nuestro Señor omnipotente y amar a nuestro prójimo. Por eso me encanta, porque Pablo lo resume de una manera de verdad colosal, increíble. Él dice: gócense con los que se gozan, rían con los que ríen, pero también lloren con los que lloran. Sírvanse los unos a los otros, estén siempre unidos. No tengas una cara altiva por sobre otras personas. Bájale una rayita a tu concepción personal. Bájale una o dos rayitas a lo que tú crees que tú eres, y empieza a mirar hacia abajo, porque vas a ser tremendamente edificado cuando veas a las personas que están a tu alrededor. Cuando empieces a amar de manera genuina a la gente que está a tu alrededor. No nacimos para nosotros, nacimos para amar a otras personas. Y con esto quiero terminar, iglesia. Tercer principio: la salvación la obtenemos de Jesús. Jesús nos salva de nosotros mismos. Si
de alguien podemos aprender servicio, es del maestro. No hay de nadie más de quien podamos aprender el servicio. Él no vino a ser servido, dice la Biblia, sino vino a servir y dar su vida en rescate, no por uno ni por dos, ni por los que estaban en las grandes élites millonarias. No vino a dar su vida solamente por las personas que estaban bien acomodadas socialmente. Él no vino a dar su vida simplemente por unos pocos. Él dice la Biblia que vino a dar su vida por muchos. Así que hoy te quiero, por favor, pedir que entendamos esto. Él no vino a ser servido, Él vino para servir. Y nosotros, tú y yo, fuimos creados para ser como Él, para servir a diestra y siniestra a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso tenemos que entender que Jesús nos vino a salvar de nosotros mismos. Aquel que no conoce a Jesús empieza a tener una concepción personal incorrecta de quién es. Empieza a tener una identidad incorrecta de su propia persona. Jesús tenía todo el derecho de ser adorado. Su ministerio lo llevó adelante y fue un salvador para las personas. Él merecía la total devoción de la humanidad. Sin embargo, Él decidió venir a este mundo y dar su vida en la cruz del Calvario. Eso no nos dice algo, iglesia. Por eso Jesús es la figura que cada uno de nosotros tenemos que tener. Él nos salva de nosotros mismos. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, eso necesitamos entenderlo. Pablo entendía algo que de pronto como iglesia se nos olvida. Cristo vino a este mundo para salvarnos no solamente del pecado, sino para salvarnos de nuestros propios pensamientos. Porque si le damos rienda suelta a la oscuridad que hay en nuestro ser, nuestra oscuridad es insaciable, nuestra oscuridad es imparable. Por eso Pablo dijo: mi vida tiene que estar crucificada en la misma cruz en la que Cristo fue entregado. Ya no quiero vivir yo mi vida en mis propios pensamientos. Ya no quiero vivir yo mi vida en mi propia concepción de la realidad. Hoy quiero vivir todo lo que soy, que mi espíritu, mi carne, mis pensamientos estén en la cruz del Calvario. Todo lo que yo soy tiene que estar rendida a los pies de Jesús. Jesús nos salva a nosotros de nosotros mismos. Familia, el pecado vino a destrozar nuestro corazón. El pecado vino a darnos una identidad incorrecta. La gente tiene tantos problemas y vive en tanta oscuridad porque tienen una identidad errónea de lo que ellos son. Narciso se ha apoderado de sus pensamientos. Se piensa que todo se puede lograr, se piensa que todo se puede hacer y que el centro de su propio universo son ellos mismos. Familia, creo que los cristianos hemos entendido que Jesús no solamente nos salva de factores externos, el Evangelio nos salva de lo que hay en nuestra vida. El Evangelio nos salva de nuestras propias oscuridades. El Evangelio nos salva de nuestros pensamientos incorrectos. La idolatría se vuelve idolatría cuando quitamos nuestros ojos de Cristo y ponemos los ojos en los lugares que no debemos de ponerlo. ¿Y cuánto tiempo hemos tenido nuestros ojos en nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo hemos tenido nuestros ojos puestos en lo que yo puedo lograr, en lo que yo puedo hacer, en mis talentos, en mis pensamientos, en el fruto de mi trabajo, en el fruto de mi vida? ¿Cuánto tiempo he tenido mis ojos puestos en mis capacidades? Iglesia, necesitamos despertar y empezar a ver a Jesús y poner nuestros ojos en Cristo. Hoy es el día en el que debes de poner tu mirada en Jesús.
1 de Juan capítulo 5 versículo 21. Y con eso termino esta serie oficialmente. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Queridos hijos, apártense de los ídolos.